Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Juan, Él nos oye. Un lugar donde estamos convencidos de que efectivamente Dios nos escucha. Y una vez más, con la intención de que tú puedas confirmar que Dios te escucha, tenemos a un invitado muy especial que ha venido a contarnos una historia que creo que quieres escuchar. Así que quédate con nosotros para que puedas escuchar esta historia tan interesante. Y antes, déjame recordarte, por favor, que estamos en todas las redes sociales. Nos puedes seguir en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok y también estamos en Spotify. Así que cualquiera que sea la red social que más te guste, seguramente ahí nos puedes encontrar. Y ayúdanos, por favor, compartiendo estos videos, estas historias, que seguramente serán de bendición para muchas personas. Y bueno, sin más preámbulos, en esta ocasión, como podrán darse cuenta también, estamos haciéndolo en un lugar distinto. La situación se ha presentado y quisimos aprovecharla porque, insisto, es una historia que ustedes quieren escuchar. El día de hoy nos acompaña David. David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Mi nombre es David Flores Chávez. Y bueno, pues estamos aquí para compartir una historia que ojalá y les agrade, ojalá y sea de bendición para sus vidas y que pues en el nombre de Cristo Jesús edifique sus almas. Perfecto, gracias David, gracias por acompañarnos, gracias por tu disposición y por querer transmitirnos esto que vamos a escuchar a continuación. Sabes que este espacio normalmente lo iniciamos con una pregunta y esa pregunta tiene que ver con ¿cuándo fue la primera vez o si no la primera, tal vez ese momento más significativo en el que te diste cuenta que Dios te estaba escuchando? Bueno, en el transcurso de mucho tiempo yo sentía que mis oraciones estaban siendo desoídas, pero tengo una madre que es cristiana y ella siempre estuvo pendiente en sus oraciones, y la iglesia en la que ella asiste también conocieron mi caso y siempre recibí palabra de parte de ellos. Entonces hubo obviamente desánimo, hubo tristeza, porque la historia que tengo para contarles es una historia larga de años, de 21 años. Entonces, pues una oración no contestada durante 21 años y estar duro y duro y duro con el mismo tema, a veces se vuelve Frustrante. frustrante, se vuelve Claro. frustrante. David, un momento, mira, hay algo muy interesante, ¿no? De entrada, bueno, ya estás comentando y ya nos estás dando un buen aviso, ¿no? 21 años para ver esa oración contestada. Entiendo que era una oración que además no era solamente tuya. Había mucha gente involucrada en esta oración. Pero hay algo que quiero preguntarte antes de que sigamos con la historia. ¿Tú creciste en un ambiente cristiano? ¿Tú creciste conociendo lo que era la oración, lo que era la Biblia? Sí, afortunadamente nací en el cristianismo y fui educado en el cristianismo, solo que la forma de vida en la que decidí tomar cuando crecí, cuando llegué a la adultez, a la vida desde adolescente, fue apartarme, no querer saber nada de Dios, no querer saber nada de oraciones, no querer saber nada de religiosidad. Entonces eso me llevó a caer y a tocar fondo, completamente fondo. Ok, cuéntanos. Yo creo que hay muchas ocasiones en las que las personas usan esta expresión de tocar fondo. Pero bueno, yo que ya escuché un poquito antes la historia, platícale por favor un poco más a la gente a qué te refieres exactamente con tocar fondo. Sí, bueno, cuando las personas se alejan de Cristo, habiendo conocido, se vuelve degradante. Por lo menos mi vida se volvió degradante, se volvió dura, se volvió difícil, una vida complicada. Y eso me llevó a conocer personas las cuales si yo estaba alejado de Dios, ellos estaban más alejados de Dios. Y entonces hubo un momento en el que estaba tan alejado de Dios que se endureció mi corazón, se endureció mi mente, y no comprendía en lo que estaba, aunque sabía en lo que estaba, pero espiritualmente no me daba cuenta que mi alma se encontraba perdida. Ok, entonces nos estás hablando, y me llama mucho la atención, además me parece muy importante señalarlo, nos estás hablando de un proceso. Es decir, no es de un momento a otro que una persona puede decir que tocó fondo, ¿no?
lo que tú nos estás platicando es algo que fue gradual. Fuiste, por lo que entiendo, conociendo personas que no compartían evidentemente lo que tú creías, pero que ellas te fueron arrastrando a ciertas situaciones, mejor dicho, que no eran necesariamente buenas para ti. Pero una vez más, ¿a qué nos referimos con tocar fondo? Es decir, ¿qué tanto fue ese fondo que podríamos decir que tocaste? Sí, bueno, pues el punto fue que llegué a prisión siendo muy joven. Llegué a los reclusorios. ¿Cuántos años tenías, David? Yo tenía 21 años. Ok, 21 no años. tenía ni los 21 años todavía cumplidos. Y ya estaba yo ingresando en reclusorio. Y pues bueno, ahí comenzó mi vida, mi vida de decadencia, mi vida alejado de Dios, alejado de Cristo. ¿Qué pasa por la mente de un muchacho que a sus 20 años, casi 21, está por entrar a un lugar como estos? Bueno, de primera te encuentras con un mundo totalmente diferente a la realidad que se vive cotidianamente. Te encuentras con un mundo de violencia, te encuentras con un mundo voy a usar esta palabra varias veces, de decadencia, porque hay corrupción de parte de las autoridades, hay violencia, hay cinismo, mucho cinismo dentro del sistema penitenciario. Y entonces cuando un chico llega a ese lugar, te encuentras que las personas que deberían, no sé, de protegerte, que son obviamente las autoridades, son las primeras las que te empujan para que se genere violencia en contra de uno, en contra de otro, en contra del reo, contra el reo. Entonces es muy complicado para un muchacho ingresar a prisión. Entonces entras a los 20 años, ¿entraste con amigos? ¿Entraste solo? Sí, el momento en el que me detienen con otras 4 personas más y fuimos juzgados, procesados, sentenciados por la misma situación jurídica. Sí, y solo que con el paso del tiempo, bueno, cada uno de nosotros fuimos apartados de los reclusorios, del reclusorio al que ingresamos. Ok, entonces estaban por separado. O sea, tuviste que enfrentar solo prácticamente, pues, una nueva forma de vivir, ¿no? Por lo que estás diciendo. Y entonces, esta oración de la que nos hablabas hace un rato, me imagino entonces es tu mamá, la iglesia de tu mamá orando para que tú, que acababas de entrar al reclusorio, pudieras salir. Así es. Y pasan aquí cosas, utilizabas una palabra secuencial, ¿verdad? Aquí pasan cosas a lo largo del tiempo que yo, alejado de Dios, ¿verdad? Sin querer saber nada del Señor. Sí. Y entonces, sí, Dios dice, no quieres saber nada de mí. Bueno, pues no tendrás nada de mí. Entonces, llegaron problemas, situaciones familiares complicadísimas, enfermedades, y el verme así atrapado y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, yo no oraba, es cierto, yo no leía, es cierto, estaba, lo repito, alejado de Dios, pero Dios tiene propósitos, Dios tiene llamamientos, Dios tiene algo importante, no solamente para mí, sino yo creo que para cada persona, cada ser humano tiene un llamamiento, tiene una profesión espiritual que ejercer. Y bueno, a eso fui no sé, llamado, a lo mejor a eso fui ingresado a prisión. No digo que Dios me haya llevado ahí, sino que es la consecuencia lógica de mis actos. Pero sí había un propósito de salvación primero para mí, y después lo que yo había aprendido en la juventud, en la niñez. La Biblia no se equivoca, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y bueno, eso pasó. Tuve instrucción por parte de la iglesia, tuve instrucción por parte de mi madre, y llegó el momento en el que el Señor me volvió a traer con cuerdas duras, con cuerdas difíciles, con cuerdas complicadas, pero gracias a esas cuerdas, gracias a las lágrimas, gracias al dolor, gracias al sufrimiento de muchas personas, no solamente del mío, es que
volví a los brazos del Señor, sí. Correcto. Gracias. A ver, David, me parece que has dicho muchas cosas que me gustaría señalar. Pero, bueno, ya nos comentaste algo muy importante, muy trascendental para esta historia. Y creo yo, particularmente, es la razón principal por la que hoy podemos estar teniendo esta conversación. Y es que Dios te encontró, ¿verdad? Aún allí donde tú decías hace un rato, es una vida decadente, ¿verdad? El Señor te encontró ahí. Pero antes de que lleguemos a ese momento que quiero que nos platiques ahorita, que quiero que le platiques a la gente ahorita, me gustaría preguntarte si hubo algún momento, a ver, porque me queda claro que tú lo has mencionado ahorita, que antes de estar en el reclusorio, pues bueno, tú tenías todo un contexto, ¿no? De lo que era Dios, de lo que Dios quería para ti, etcétera. Pero bueno, tus decisiones, tu compañía te fue llevando a no prestar tanto atención a ese contexto. Pero, ¿sientes que hay algún momento en tu vida en el que Dios quiso, no sé cómo decirlo, tal vez advertirte, decirte, hey, este no es el camino? Es decir, ¿habrá algún momento en el que tú puedas decir, yo creo que aquí Dios me quiso avisar que si no reenderezaba mi camino, iba a terminar mal? Claro. Voy a tratar de ser breve con esta anécdota. Adelante. Corría, no sé, 5 años, yo creo, de prisión. Mis primeros 5 años. Y me comencé a ser parte del círculo, comencé a ser parte de la corrupción, comencé a ser parte de la misma violencia que existe en los reclusorios. Y generaba económicamente cantidades con las cuales mantenía yo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y así. Dentro del reclusorio tú generabas dinero y mandabas a tu familia. Y mandaba. Wow. Pero de repente comenzaron a pasar cosas que hicieron que ese dinero no fuera suficiente. Llegaron enfermedades para mi hijo, enfermedades fuertes en las cuales no tenían explicación, los médicos no tenían explicación. Y tu pregunta la quiero responder con esta historia. Llegó el momento en el que me desesperé tanto, que yo nunca había sido adicto. Llegué a consumir drogas ahí por la desesperación, por no tener a Dios en mi vida. Claro. Pero me acuerdo que era un 24 de diciembre en el que hay rienda suelta, en los reclusorios hay rienda suelta de que te abren las puertas, tú das cierta cuota para los oficiales y te abren las puertas para que anden tomando, anden drogándose, anden pues haciendo lo que quieran los reos. Entonces era 24 de diciembre y me acuerdo que se realizó una fiesta, un convivio ahí en la estancia donde yo habitaba. Y yo estaba súper mal, súper perdido, y me acuerdo que en la noche me puse yo a pelear con Dios, como si tal pudiera ocurrir. Como si pudiéramos reclamarle. Como si pudiéramos reclamarle algo así, y le decía yo que yo le cambiaba mi vida por la vida de mi hijo. Pero, no sé, estas palabras son de doble filo, ¿verdad? Claro. Son de doble filo porque yo le estaba hablando de muerte. Sí. Y Dios me tomó la palabra, pero para vida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mi mamá me llevaba folletitos, me llevaba películas, me llevaba discos en aquel entonces, y me llevaba libros, me llevaba Biblia, lo que los cristianos podíamos utilizar como material, ¿verdad? Para compartir. Para compartir, exactamente, y para darme ella mensaje. Claro. Pero yo le regresaba las publicaciones, se las regresaba en su bolsita otra vez. Cuando veía que ella ya no me ponía atención, se los volvía a meter, y a la semana siguiente de visita venía, y mi hijo, mira, ¿qué crees? Que por descuido metiste el libro que te traje, metiste la revista que te traje, la metiste en mi bolsa, aquí está otra vez. No se cansaba. No se cansaba. Qué bueno. Es incansable. Entonces, pues ya le recibía las cosas, los iba almacenando, tenía un espacio de una bibliotequita especial. No abría los libros, no veía las películas, a lo mejor los discos los escuchaba y luego los regalaba, los obsequiaba, pero no era lo mío, pues. Pero
En esa noche del 24 de diciembre me puse yo a pelear con Dios y le dije que le cambiaba la vida de mi hijo, porque mi hijo estaba enfermo, estaba gravemente enfermo, se la cambiaba por la mía. Entonces, amanece el día 25 y salgo yo a correr porque siempre me ha gustado ejercitarme. Y salí a correr en las inmediaciones de ahí del patio. ¿Y qué crees? Que saliendo en todos los reclusorios es lo mismo. En cada esquina vas a encontrar un tambo de basura. Ok. Un tambo de basura. Y yo iba pasando frente al tambo de basura. Uno no ni siquiera calentaba. No había hecho mis estiramientos. Cuando volteo a ver algo, me dice, voltea hacia el tambo de basura. Y apilonado así encima guarda esta imagen o toma esta imagen en tu mente. Cajas, desechos de un día anterior de la fiesta, vasos de unicel y todo lo que tú quieras. Y hasta arriba de la montaña de basura, sobresalía una Biblia. Una Biblia, y pasé yo recuerdo, y tomé la Biblia, perdón. Tomo la Biblia y me entró así como un celo, un coraje de algo. ¿Por qué está la Biblia ¿Por qué ahí? está la Biblia ahí? ¿Quién se atrevió a tirarla? Y así como si yo fuera el gran lector o si yo fuera muy espiritual. Y recuerdo que la tomé, la limpié, la sacudí, la abrí, la Biblia estaba completa, no le faltaba ni una sola hoja. Y ese día ni corrí, me regresé a mi estancia y tomé la Biblia. Pocos días después, fui trasladado de reclusorio. Y llega mi mamá, me dice, mi hijo, ¿qué crees? Que recogí todas tus cosas, me dieron todas tus cosas y te traigo algo bien bonito. Y yo dije, ay, qué padre, rescató mi tele o me trajo mi grabadora, sabe que me gusta mucho la música. En otra cosa. Sí, yo pensando en esa cosa y me dice, ábrelo. Abre la bolsa, allí vas a encontrar lo que te traje. Y lo primero que veo es la Biblia. Es la Biblia. La que te habías encontrado. La que me había encontrado. Y es la Biblia que me acompañó el resto de camino en la vida de reclusorio, sí. Ahí fue el parteaguas. Dios te estaba hablando. Sí, claro. Y Dios estaba escuchando las oraciones. Dios además, estaba oyendo. porque tu mamá no había dejado de orar. Porque la iglesia de tu mamá no había dejado de orar. Y a partir de ese momento, entonces, si la Biblia te acompañó, quiero pensar que tú también estuviste orando. Quiero aclarar algo. Hay veces que tú estás orando por un motivo, ¿verdad? El motivo, no sé, puede ser la salud de un familiar. Puede ser, en este caso, la libertad de una persona. Puede ser que tengas un hijo que está drogándose y que tú quieras que deje de hacerlo. Pero lo importante de esto, de que antes a lo mejor de que tú recibas eso que tú estás pidiendo, Dios va a obrar de una manera impresionante, porque de nada hubiera servido que Dios escuchara la oración llana y simplemente como los seres humanos la pedimos, de decir, la libertad de David. Sí, la libertad de David, pero ¿para qué? Entonces David necesitaba primero ser sanado en el corazón. Y yo creo que también cuando un adicto, cuando una persona está enferma, terminal o la manera que sea, Dios va a orar en el corazón antes de contestarte la oración. O puede que tal vez no te la conteste, puede ser que el ser querido se vaya, puede ser que pierdas a tu esposa, a lo mejor pierdas un hijo, no sé, pero Dios va a obrar de la manera mejor. Sí, a ver, me parece súper valioso lo que estás diciendo, porque el acto de orar no tiene que ver solamente, como dices, con pedirle algo a Dios. El hecho mismo de orar nos acerca a Dios. Y es que estar en la presencia de Dios, usaste una palabra que me gustó, sana nuestro corazón, sana nuestros malos hábitos, ¿no? Nuestras formas incorrectas de conducirnos. El simple hecho de orar, aunque sea que estemos pidiendo algo, pero el hecho de estar en la presencia de Dios, estar en contacto con Él, definitivamente cambia nuestras vidas. Y la tuya cambió.
Claro, radicalmente. Mira, después de ese chico de 21 años que llegó hecho una fiera, violento, que formó parte del sistema, después me puse a estudiar, estudié Derecho, ayudé a muchas personas fueron externadas. Primero, gracias a Dios, ¿verdad? Pero Claro. sí también metí algunos documentos, O sea, participaste activamente en ese proceso para ellos. claro, y no solamente para ellos, para mis coacusados, mis cosentenciados, con aquellas personas con las que fui detenido. ¿Y qué crees? Que a ellos les funcionaba, y las cosas que yo hacía para mí, porque para eso estudié, para ayudarme a mí Sí, mismo, claro. ¿verdad? Nunca fue mi intención decir, ay, voy a estudiar porque quiero ayudarle a todo el mundo, no. No, tú querías ayudarte a Sí, yo ti. quería ayudarme a mí, y ¿qué crees? Que no funcionaba. Y yo le decía a Dios, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Mi situación la revisan los jueces, la revisan tribunales, tanto colegiados como unitarios, la revisan jueces amparistas, y de ninguna manera funcionaba. Sí, No había resultado. Y eso, me imagino que eso te frustraba, ¿no? O obviamente. sea, porque, así como dices, tú querías ayudarte, pero, ¿cómo fue ese momento? Es decir, ya conociste de Dios, más bien, te volviste a encontrar con Él, ya conocías de Él, ya estabas estudiando Derecho, pero acabaste, mejor dicho, ¿verdad? Ayudaste a tus amigos, estabas metiendo documentos para ayudarte, pero ¿cómo conectamos ese David que está frustrado, que está intentando, que parece no funcionarle las cosas, con el David que estamos compartiendo este día? Es algo hermoso porque mm, después de ese parteaguas que te digo, que pasó ese 24 para amanecer 24, 25 de diciembre, la vida totalmente me dio un vuelco. Soy, te digo, trasladado de un reclusorio, y yo estaba en un reclusorio, normal, de un perfil, ¿cómo te puedo decir? De baja seguridad. Okay. Y de repente amanezco a la semana de ese 24 de diciembre, amanezco en un reclusorio de alta peligrosidad. Y después soy llevado a uno de máxima, y luego soy segregado, y O sea, como si estuvieras haciendo algo malo en realidad. como si algo, sí, realmente como si algo hubiera hecho, no sé, cosas horribles dentro de prisión, y fui apartado a los reclusorios federales. Inclusive fui llevado a reclusorios federales, y todo fue lindo porque tú dices, estoy en un reclusorio donde estoy segregado, donde no escucho más que mi propia voz, y a veces ni tu voz, porque te castigan si estás hablando, te castigan si te levantas, te castigan si no te sientas. O sea, hay infinidad de cosas por las cuales este, eres torturado. Es un trato inhumano. Es un trato inhumano, sí. Entonces, todo eso lo fui viviendo, y, y también compartiendo la palabra de Dios cada vez que se podía compartir con algunas personas. Hubo un tiempo en el cual imagínate eso, hay 6 estancias, 6 celdas de corrido, y 6 enfrente. Ok. Entonces, en esas estancias viven a uno o máximo 2 personas. Yo me paraba en la reja, con la Biblia que nos había regalado el Señor, que recuperamos de la basura. Ok. Y me ponía a gritar la palabra de Dios, me ponía a exaltar el nombre de Dios, me ponía a predicar lo poco, lo mucho que entendía yo de la palabra de Dios. Y duro, y duro, y duro. Y me acuerdo que no sé de dónde lo tomé, de verdad que no sé de dónde tomé esto, o si se me ocurrió, pero les dije un día a los que me escuchaban, ¿verdad? Porque, ya decían, este... Operación Boa. Operación Boa, hermanos, si tienes un problema, Operación Boa y Operación Boa. ¿Y Operación Boa qué es? Bueno, Biblia, oración y ayuno. Y pasaron los años, varios años, no sé, tal vez 5 o 6 años, y me encuentro una persona
A veces no ves ni las caras de las personas a las que a las que tú estás gritando la palabra de Dios, porque es eso, gritar la palabra de Dios, publicar la palabra de Dios a grito pelón. Entonces no ves a las personas, sí. Ellos no te ven, pero escuchan la voz. Y recuerdo que un compañero me dice, oye, yo ni lo conocía, ¿verdad? No lo conocí, y él me reconoció, me dice, oye, tú eres el de la Operación Boa. Y me quedé, ¿Y soy? Sí, me quedé yo anodadado. ¿Por qué? Porque a veces las personas que van a la iglesia escuchan al pastor, escuchan al predicador y sales de la iglesia y a veces no recuerdas ni el tema, no recuerdas ni de qué te habló, pero que el hecho de que esa persona me dijera Operación Boa, otra persona también habíamos hablado una vez sobre Onésimo, en la carta de Filemón. Sí, claro. Y el que no la conozca, vaya y léala. El que no conozca, vaya y lea Onésimo. Es una historia hermosa, pequeñita, condensada, pero de mucho amor. Sí. Entonces, yo hablaba sobre Onésimo y sobre Onésimo y Onésimo. Y al cabo de 8 años me encuentro con una persona y me dice, ¡ay, Onésimo! Y yo digo, ¿cómo se acuerdan de ese tipo de detalles? Porque son cosas que a las personas que tienen la necesidad de Dios, el Señor siembra de una manera que se te va a quedar no en la mente, sino en el corazón. Correcto. Sí, a ver, cuando la gente tiene necesidad de escuchar algo y de pronto escuchan lo que necesitan, difícilmente eso se puede olvidar, ¿no? Y creo que el Señor estaba hablando a través de ti, sin duda alguna. Pero, ¿sabes, David? Hay una cosa que quiero preguntarte. ¿Cómo conciliar la idea? Porque te soy bien honesto. O sea, yo no dejo de pensar ahorita que las cosas a ti te estaban saliendo peor. O sea, no estaban mejorando. Me refiero al proceso que tú tenías, ¿no? Estar en la prisión. Nos platicaste, ibas de una prisión, digamos, más light. Ibas aumentando, ¿no? Y cada vez era más complicado. ¿Cómo una persona que pudiera sentirse frustrada con Dios, porque las oraciones parecieran no tener resultado y pareciera que te estaba saliendo peor, cómo una persona en una situación como esas tiene ganas de hablarle a otros de Dios? Es complicado porque si tú ves tu situación, en este caso legal, ves tu situación jurídica, yo traía muchísimos años, de repente el hablar de Dios y decir, puedes ser feliz, busca a Dios, Dios te da la libertad, Dios te puede dar la sanidad de los seres queridos, Dios te puede rehacer tu familia. El decir ese tipo de cosas, cuando en tu vida no está pasando, ¿cómo las dices o cómo las vives? Porque es vivir la palabra de Dios de una manera total. Entonces, hay algo que se llama gozo del Señor. Y el gozo del Señor no se trata de que tienes todo lo que quieres, sino que tienes lo que necesitas. Pablo, el apóstol Pablo, lo dice de una manera preciosa cuando dice, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez, en estrechez. Totalmente. Entonces, eso es el gozo del Señor. Eso es el gozo del Señor. Esa es la paz que Cristo da. No hay más. Eso es. Entonces, ¿tú habías aprendido en ese momento a estar agradecido con Dios, a pesar de las circunstancias? Sí. Dios da y Dios quita. Job. Amén. Sí. Bien, pero bueno, gracias a Dios la historia no termina ahí. Tú estuviste predicando un buen tiempo, pero un día el Señor te llamó a predicar en otro lado, ¿no? Te sacó para que predicaras en otro lado. Ahorita tengo poco de haber sido exteriorizado, después de 21 años, como ya lo he adelantado. ¿Cómo fue ese proceso para poder salir? Mira, te decía hace rato que nos pusimos a estudiar Derecho. Bueno, pues metía documentos para las personas que un poquito sepan de Derecho o que te entiendan un poquito de terminología. Lo voy a hacer lo más básico. Metías un incidente y ese incidente se le da trámite. Si por alguna razón ese incidente no te es contestado conforme a lo que tú pretendes,
puedes apelar o puedes solicitar una revisión de ese documento. Y si aún no encuentras satisfacción en la respuesta, entonces puedes ir a otro recurso que se llama amparo. Ok. Bien. Entonces, entre las primeras cosas que hice un incidente que se llama simultaneidad de las penas. Este incidente me lo contestaron, te estoy hablando de eso hace 15 años, me lo contestaron de manera negativa, y entonces dije, no, a mí me lo tienen que dar. Y me fui ¿En qué consistía eso? Mira, la simultaneidad de la prisión preventiva, no era la simultaneidad de las penas. Simultaneidad de la prisión preventiva es el tiempo que tú pasas siendo juzgado, desde que te detienen hasta que te dictan la sentencia de apelación. Okay. Puede ser 1, 2, 3, 4 o 5 años. En México pues se tardan luego hasta 10 años. Yo conocí personas que llevaban 10 años de prisión. No. Una sentencia, sí. Wow. Sí, el mío fue de 4 años, 8 meses. Okay. Mi primer sentencia. Entonces, yo traía en ese entonces 2 delitos, dos acusaciones. Una era delincuencia organizada y el otro era secuestro. Entonces, yo leía el artículo 64 del Código Penal Federal y decía, esto me lo tienen que aplicar a mí. Me lo tienen que aplicar a mí porque dice que con el tiempo que yo esté procesado me van a contar en todos los delitos que tenga. Entonces tengo 2 delitos, estos 4 años, 8 meses que fui procesado, se me convertirían en 9 años. 9 años, 9 años, para que me descuente 9 años y meses. Pero me explican los jueces que no me la deben de dar porque en mi situación tengo algo que se llama concurso ideal de delitos. Concurso ideal de delitos es un candado, podríamos decirlo, es un candado para no meternos en más terminología jurídica. Okay. Sí, es un candado que no aplica a ese tipo de situaciones o de casos, no aplica. Entonces, pues me quedé satisfecho, me fui no satisfecho, me fui a la apelación, me fui al amparo y me dijeron con todos los términos y las razones, los motivos, las circunstancias, por qué no me aplicaba. Entonces, seguimos metiendo cosas, trabajando mi situación, viendo lo de torturas, metiéndome a los tratados internacionales como nacionales, y en fin. Entonces, buscaste por todos lados. Busqué por todos lados. ¿Y qué crees? Que para honra y gloria de Dios, Dios me sacó con algo que yo no tramité. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos mucho a la vanagloria, tendemos mucho al yo soy, yo puedo, yo hago. Pero cuando Dios obra con un milagro, no te queda más que decir, Dios fue. Definitivamente. Sí, entonces pasan los años y logro que a mis coacusados les reabran proceso y a mí no. Logro que mis coacusados, uno estaba en Oaxaca, otro estaba en Durango y yo estaba en Guanajuato. Estábamos 2 en Guanajuato. Logro que los reinstalen a los reclusorios que fueron sacados de aquí y yo no me puedo bajar. Yo sigo estando en el sistema penitenciario federal, alejado de mi familia. Vieras qué triste es estar en los sistemas penitenciarios federales. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso al sistema penitenciario federal te dan 10 minutos de llamada cada mes. Solamente puedes usar, solamente puedes... En aquel entonces sí, 10 minutos al mes. Monitoreados esos 10 minutos. Entonces, en el momento en el que no te quieren dar la llamada, no te la dan. La comunicación es únicamente vía postal. Tus cartas a veces llegan abiertas. No, está súper restringido todo. Entonces, el estar allí, muchas personas que no encuentran a Dios terminan suicidándose. Es muy fuerte el sistema penitenciario federal. No sales de tu estancia, estás 23 horas encerrado. Sales 1 hora nada más a tomar sol. 1 hora diaria. Y a veces
A veces hay ocasiones en las que los guardias por exceso de trabajo, porque no pueden o porque no quieren, no te sacan. Entonces, pues te puedes pasar hasta una semana sin tomar el sol. Y son 24 horas estar encerrado. Entonces, Y tú lograste que tus amigos, bueno, que los que estaban acusados contigo pudieran, digamos, salir de ese entorno, pero tú no. yo no. ¿Y seguiste metiendo recursos? Seguimos metiendo recursos. Entonces me acuerdo, todavía está en trámite, porque está en trámite este recurso que se llama reconocimiento de inocencia. Estoy con el reconocimiento de inocencia, pero aún como comenzaron a reintegrarse los tribunales, comenzaron a hacer nuevos tribunales. Ahora ya hay tribunales especializados de apelación. En aquel entonces no había. Esto es algo nuevo aquí en México. Okay. Que apenas tiene, no sé, unos 2 años que está vigente aquí de hecho. Entonces, se estaba conformando un juzgado, y yo había metido el reconocimiento de inocencia y me notificaban, hey, todavía no está conformado no sabemos quién va a recibir su recurso de reconocimiento de inocencia. Y así yo tenía exactamente un año, cuando llegan y me notifican un auto de libertad. Un auto de libertad. Significa que vas a salir. Que voy a salir. Me dicen, le traemos un auto de libertad. Y le digo, oiga, ¿trae copia? Porque yo incrédulo. Sí. Incrédulo porque mi documento todavía no ha sido ni recepcionado, no le han dado vista ni nada. Y que me digan un auto de libertad, digo, ha pasado, imagínate, 21 años de prisión, que es lo que no vi, de gente que se equivocan, que los ilusionan y que le dicen, ay, no es cierto, o le salió algún otro proceso, o cosas así. Entonces, llegan y me dicen me notifican el auto de libertad, y le digo, ¿trae copias? Para tenerlo físicamente y poderlo leer, obviamente, ¿verdad? Y ya veo que en las primeras hojas venían los nombres de mis coacusados, de mis amigos, como dices tú. Y yo dije, bueno, entonces esto es la libertad de ellos, porque ellos están procesados, les habíamos reabierto su proceso, entonces ellos estaban esperando sentencia. Y dije, pues ya les dieron la libertad, y me están notificando algo que no es para mí. Y me dice, bueno, usted no es Cavada, se apellida Cavada. No soy yo. Dice, a ver, déjame ver. Y ya en la segunda hoja veo mi nombre. Le digo, a ver, permítame, porque en la segunda hoja veo mi nombre. Y veo mi nombre, y sí, efectivamente me están dando la libertad. Pero ¿qué crees? Que me la están dando con el primer recurso con el que me había negado. Hay algo que se llama, en los términos jurídicos, que se llama cosa juzgada. Cosa juzgada aquí en México, y bueno, esto es algo que opera en el mundo completo. La cosa juzgada quiere decir que aunque tú tengas razón, y si ya lo revisó un tribunal, ya lo revisaron en apelación, ya lo revisaron en amparo, no te lo pueden conceder. No hay manera en la que te lo concedan. Ya está juzgado. Ya es cosa juzgada, ya. Sí, se llama la fuerza de la cosa juzgada. Entonces, por la fuerza de la cosa juzgada, yo no podía irme libre, no me podían conceder lo que te dije al principio, que es la simultaneidad de la prisión preventiva. Pero me la dan, siendo que me hacía falta, por compurgarles varios años. Me perdonaron 5 años. Y llama la atención, el día de hoy recibo una llamada de un compañero que sigue en reclusión. Sí, el día de hoy recibo una llamada de un reclusorio, diciéndome que lo ayude, cómo salí yo. Y sabes que ellos ya deberían de estar en el exterior, y yo no, jurídicamente hablando, ¿verdad? Claro. Y yo no, pero a Dios le plujo eso. A Dios le plació sacarme a mí antes que ellos. Sí. Tú decías hace un rato, ¿no? Que hay ocasiones en las que Dios actúa y no hay forma de negarlo, ¿no? Decir, pues sí, fue Dios. Y por eso lo decías, ¿no? Claro. Creo que este es un muy buen ejemplo. Porque tú que sí conoces todos esos términos, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor alguno de los que está escuchando entendió el concepto y era que estabas luchando. Pero Dios te liberó sin necesidad armas de que tú intervinieras, ¿no? Y ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios poderoso, ese es el Dios todopoderoso. 21 años estuvo orando tu mamá, estuvo orando la iglesia. Sí, así. Y a lo mejor no 21 años, pero
una buena cantidad de esos años estuviste orando tú también. Sí. Y Dios te escuchó. Dios escucha las oraciones. ¿Podrías entonces decir que Él nos oye? Dios nos escucha, Dios nos oye. En la Biblia hay muchos ejemplos de oraciones en las que yo creo que sintieron lo mismo que yo sentí, que es desesperación, que es a veces hastío de decir, ¿por qué no? ¿Por qué los jueces conceden cosas a otras personas que yo mismo los estoy tramitando y que deberían de aplicarme a mí, pero a otras personas sí se los aplican? Sí. ¿Y qué está pasando, Dios? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué hace falta? ¿O qué más quieres? Llega un momento en el que dices, bueno, estoy en la obra, estoy en tu obra, Dios. Sí, porque además tú estabas predicando ya. Estábamos predicando, sí. Yo creo que el que diga que no tiene pecado se equivoca, ¿verdad? Claro. Y hace mentiroso a Dios. Entonces, el decir que no tengo pecado, no, pero digo, estoy portándome bien, ayudo al prójimo. Si veo que una persona por alguna razón no se quedó sin comer, le extiendo mi plato de comida, no sé, cosas positivas para la comunidad carcelaria. Cosas positivas para mi vida espiritual, para la vida espiritual de las personas que están a mi alrededor. Y aún así, no tengo respuesta. Entonces te decía, en la Biblia hay muchos ejemplos de oraciones que tardaron muchos años en responderse. Pero ninguna de ellas de las oraciones son desoídas, porque Dios sí nos escucha. Yo no soy. David, muchas gracias. Gracias por tener la confianza de compartirnos esto, pero sobre todo porque creo que puede ser de mucha bendición. Sé que mucha gente va a escuchar esto y va a confirmar y seguramente se va a ver animada a decirle a Dios eso que le preocupa. Pero antes de que nos despidamos, si hay algo que quieras decirle a la gente que nos está viendo o escuchando, por favor aprovecha este momento. Bueno, pues para tu auditorio, lo único que puedo decirles es que no dejen de creer, porque hay distintos tipos de fe, ¿verdad? El Señor mismo les dice a sus discípulos, un ejemplo claro que es aumentar la fe. Si piensas que tu fe es pequeña, es menguante, pues pídele al Señor más fe, que te aumente la fe. No dejes de orar, porque las oraciones pueden ser contestadas rápidamente, porque Dios no tiene un brazo pequeño, o pueden ser contestadas, como en mi caso, en un lapso más largo. Pero créeme que con fe, la Biblia lo dice, se mueven montañas. Gracias nuevamente, David. Gracias por compartir con nosotros esta historia. Y gracias a cada uno de los que han seguido y han llegado hasta este momento, ya sea que lo estén viendo, que lo estén escuchando, pero gracias por habernos acompañado hasta este momento. Recuerden que la única forma de poder confirmar que Dios efectivamente nos está escuchando, pues es poniendo delante de Él aquellos problemas o aquellas circunstancias que estén afectando nuestra vida. Así que no tengas ningún problema en ir a Dios y decirle eso que tanto te está afectando, porque así vas a poder comprobar que Dios nos oye. Nos vemos en la próxima, esta vez desde Esto es Juan, Él nos oye. Dios te bendiga.